Dice la escritura, por tanto, tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hace unas semanas atrás, les había prometido un mensaje. No sé si lo recuerdan. No recuerdo el tiempo, pero les había dicho, voy a tratar este tema. Y bueno, pues ya terminé el mensaje, hermanos. Generalmente tengo una lista de posibles temas para predicar. Y Dios, hermanos, acomoda las cosas. Dios va acomodando las cosas de tal manera que se llega el tiempo. Y esa ocasión les dije, voy a hablarles sobre la cuestión de la oración. Porque les decía, les motivaba a venir al culto de oración. Tenemos un culto de oración los jueves a las 7 de la tarde, en donde aprovechamos, hermanos, a exponer las necesidades que tenemos personales, pero también oramos por la iglesia. Y la oración, hermanos, debe ser algo, una parte central de la vida del creyente. Y yo sé que todos nosotros oramos, ¿verdad? Y tenemos un tiempo en nuestro diario vivir, hermanos, que dedicamos sin duda a la oración, porque es parte de nuestra vida cristiana. El cristiano no puede existir, no puede permanecer, hermanos, firme, fiel, si no practica la oración. ¿Por qué? Porque la oración, hermanos, es como, podríamos decir que la central eléctrica de la iglesia, donde se genera toda la energía, toda la fuerza. Es la oración, hermanos. Y por esa razón tenemos un culto que no es completamente de oración el jueves, porque en realidad es de oración y de estudio bíblico, donde oramos, sí, prestamos atención a la oración. Sin embargo, hermanos, tenemos un tiempo también de estudio bíblico y estamos estudiando la carta de Pablo a los tesalonicenses, perdón. Entonces, pero debiéramos, hermanos, tener un culto de oración que vendría siendo todo el tiempo, desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Que podría ser una hora, hora y media o 2 horas, lo que duramos más o menos, hora y media, hora 40 minutos, de completa oración, ¿verdad? Desde el principio hasta el final. Y orando por necesidades principales y específicas que ya tenemos como iglesia y también personales. Sin embargo, hermanos, el culto de la oración, no solamente aquí, en este lugar, sino que en la mayoría, si no es que en todas las iglesias, hermanos, el culto de oración es el menos concurrido. El culto de oración es el que menos van los creyentes. Y entonces surge una pregunta, ¿por qué no? El culto del domingo en la mañana es el más concurrido. Aquí sí vienen todos, o prácticamente todos, porque también faltan varios. El culto del domingo en la tarde ya vienen unos cuantos, ¿verdad? Los más fieles. El culto del jueves, hermanos, es el menos concurrido, es el que solamente existen los fieles, ¿verdad?
Pero pasa en todas partes, hermanos. La pregunta es, ¿por qué razón? Yo quiero preguntarles, hermanos, a ustedes, ¿creen en la oración? Y yo sé la respuesta, ¿verdad? Todos creemos en la oración, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no venimos a orar? Porque yo entiendo que muchos, pues, no alcanzan a llegar por cuestión de trabajo, ¿verdad? Hermano Agustín, por ejemplo, llega a la mitad del servicio, pero llega a la mitad del servicio. A muchos otros no pueden por el trabajo. Salen tarde del trabajo, las distancias enormes que se recorren aquí, nos quita la oportunidad de poder participar de este culto de oración, ¿verdad? Pero algunos otros hermanos, muchos sí, están en casa, ¿verdad? Están en casa, se la pasan en casa y se ocupan en otras cosas, ¿verdad? Cuando podríamos dedicar tiempo a la oración. ¿Por qué no lo hacemos? Si creemos que la oración, hermanos, es algo que Dios nos ha otorgado, una herramienta con la cual podemos comunicarnos, y es por medio de la oración que podemos nosotros, ¿verdad? Poner en acción el poder de Dios. Es en la oración donde podemos nosotros ejercer también nuestra fe, ¿verdad? Si creyéramos en la predestinación como se enseña equivocadamente, hermanos, entonces no tendría caso orar. Porque, ¿por qué voy a orar si Dios ha predestinado todas las cosas, verdad? Entonces, por más que yo me esfuerce en orar y dedicar tiempo a la oración, nada va a cambiar. Dios así lo ha predestinado. Pero no creemos en esa doctrina equivocada, hermanos. Creemos en la predestinación bíblica, como lo enseña la palabra de Dios. Entonces, creemos que la oración puede hacerlo porque Dios lo dice. Dios nos manda. Dios nos da el ejemplo, hermanos. Entonces, ¿por qué no oramos? Dice aquí en el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez, versículo 19, por favor, hermanos, ayúdenme leyendo el texto. 19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿por qué tener un culto de oración en la semana? Ese es el tema, hermanos, de esta mañana, de esta tarde. ¿Por qué tener un culto de oración en la semana? Como les decía, no un culto de oración y estudio bíblico, que es lo que tenemos, sino que debiéramos tener un culto de oración, solo oración, no adoración, solo oración, no predicación, solo oración. Aunque no está mal que lo combinemos, ¿verdad? Pero ¿por qué tenerlo? ¿Por qué tener un culto de oración en la semana? Dice el texto, hermanos, Jesucristo, otra vez os digo, ¿sabe por qué debemos tener un culto, hermanos, y participar de ese culto? Porque Dios nos manda, porque es un mandamiento que Jesús nos ha dado. Porque es un mandamiento que Jesús nos ha dado. Cuando leemos este pasaje y lo estudiamos, vamos a darnos cuenta, hermanos, que Jesucristo, en el contexto que está escrito, por eso leí todo el contexto, Jesucristo está dando instrucciones a sus discípulos para aplicarlos dentro de la iglesia. Y en este caso está hablando de la disciplina eclesiástica, la disciplina en la iglesia, que se tiene que aplicar la disciplina, aunque no les guste a algunos. Pero dice el texto, hermanos, otra vez os digo. Entonces Jesucristo, en medio de este contexto y de estas palabras, da un mandamiento cuando él dice, otra vez, de cierto os digo, ahí, otra vez, os digo, Jesucristo está dando una instrucción
para aplicar, hermanos, en la iglesia. Una instrucción para aplicar en la iglesia. El mandamiento es para la iglesia, porque en el capítulo 16 Jesucristo hace, hermanos, la promesa de que Él iba a establecer una iglesia aquí en la tierra. Hablando con el apóstol Pedro, Él dijo, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesucristo le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro. Y luego le dice estas palabras al apóstol. Le dice, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Jesucristo, hermanos, promete edificar su iglesia. Y ahora aquí, hermanos, por segunda ocasión aparece la palabra iglesia. Y en el contexto de las instrucciones que Jesucristo está dando de la disciplina, ahora Él dice, ahora Él vuelve a repetir y dice otra vez, os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquiera sobre la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí vemos, hermanos, aquí vemos cómo Jesucristo está diciendo, no importa el número de los que se puedan a congregar, reunir en ese día, Él da el número más bajo. Y el número más bajo, hermanos, es el número 2. Para que los judíos pudieran tener una asamblea, una reunión, hermanos, se requería cierto número de personas. Jesucristo da el número más bajo y Él dice ahí que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho. Ahora Jesucristo nos enseñó cómo hacerlo, hermano. Allá en Mateo capítulo 6, ahorita voy a explicar más el texto. En Mateo capítulo 6, en el versículo 5, Jesucristo dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Jesucristo, hermanos, está dando por hecho de que los creyentes practicamos la oración. Y en el versículo 7, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, hablando de la oración personal. Pero en el verso 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Y aquí está la instrucción de cómo debemos nosotros de orar. Jesús nos enseñó, hermanos, enseñó a sus discípulos y nos dejó instrucciones para que nosotros aprendamos a orar. Cuando oremos, dice, no uses vanas repeticiones. Los gentiles lo hacen pensando que al usar una cantidad de palabras repetidas ya van a obtener una respuesta. Ese es un rezo, no es una oración. Y Jesucristo no está enseñando a rezar, sino a orar. Dice ahí, continúa Él hablando, hermanos. Más adelante en el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Y empieza a dar las instrucciones de lo que debe contener, cómo se debe de hacer una oración. Entonces, Jesucristo ya ha dado, hermanos, el ejemplo y la enseñanza de cómo nosotros debemos de orar. Ahora, vamos a ver algunos pasajes, solamente algunos, porque hay muchos, en los cuales Él nos da el ejemplo, hermanos. ¿Por qué nos da el ejemplo? Él era Jesús, el Verbo de Dios encarnado. Él era Dios, hermanos, habitando en un cuerpo como el nuestro. ¿Por qué Él tenía que orar? ¿Era necesario hacerlo? Como hombre sí era necesario, pero como Dios no había necesidad. Él era Dios también, porque en Él estaban esas dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces, hermanos, ¿por qué Jesús practicó la oración? Sin duda que lo hizo, hermanos, para enseñarnos a orar. Lo hizo para darnos el ejemplo.
Y esto lo debemos aprender nosotros, hermanos. Asegúrate que tus hijos te vean orar, que sepan que oras, para que ellos también aprendan, hermanos, la oración. Vaya ahí a Lucas capítulo 11, versículo 1, por favor. Lucas 1:11. Perdón, al revés, 11:1. Lucas 11:1. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos, por favor, juntos. El versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vean lo que dice el texto, hermanos. Aconteció, sucedió, que estaba Jesús orando. ¿En dónde? En cualquier lugar, ¿verdad? El lugar no importa. Eso es lo que nos enseña ahí. El lugar no importa. Tú puedes orar en cualquier lugar. Pero Jesús, hermanos, estaba orando. Dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos. ¿Por qué los discípulos, hermanos? ¿Por qué uno de ellos vino con el Señor y le dijo: Señor, enséñame a orar? Porque Jesús lo hacía. Porque Él apartaba tiempo, hermanos. El lugar no importaba, ¿verdad? Él podía invocar el nombre de Dios en cualquier lugar, como lo podemos hacer nosotros. Así que Jesús, estando orando, hermanos, se aseguraba que sus apóstoles supieran que Él oraba, para despertar en ellos ese deseo, esa necesidad y esa curiosidad o interés, hermanos. De tal manera era la oración de Jesucristo, que de tanto que oraba, hermanos, se acerca a uno de sus discípulos y dice: enséñanos a orar. Y él va, parece que comisionado por los apóstoles, porque él dice: enséñanos. No habla por sí mismo, habla por todos los demás. Enséñanos a orar. Hermanos, Él nos dio ese ejemplo. El propósito de la oración de Jesucristo principalmente era para que usted y yo tomáramos su ejemplo. Ahí mismo en Lucas capítulo 6, por favor, versículo 12. Lucas 6:12 dice la Escritura: en aquellos días, Él, nuestro Señor Jesucristo, dice, fue al monte a orar. Nuestro Señor Jesucristo fue al monte a orar. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Pasó la noche orando a Dios. Al principio de su ministerio, hermanos, después de que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, Jesús comienza de lleno su ministerio, hermanos. Pero en esos días, en aquellos días, se refiere precisamente al contexto en el que Jesucristo está. Es el inicio, son los comienzos principales, hermanos, de su ministerio. Y en esos días, dice, fue al monte a orar, pero pasó toda la noche orando a Dios. Pasó toda la noche orando a Dios. Nosotros, hermanos, quizá no podamos soportar a lo mejor toda la noche. Pero si quisiéramos saber cuánto tiempo la Biblia nos pide que dediquemos a la oración, podemos ir ahí a Mateo 26 y darnos cuenta que Jesucristo dijo a sus discípulos: ¿no han podido orar por lo menos una hora? Una hora. Tal vez, hermanos, tal vez podríamos decir, bueno, una hora. Pero oramos, hermanos, una hora. En el capítulo 9, versículo 28, aquí mismo en Lucas 9:28. Dice la Escritura, hermanos: aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. ¿Y qué hizo? Note otra vez. Tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, a los 3 hermanos. A 2 de ellos hermanos, y a Pedro. Fue al monte, subió con ellos y se lo llevó para orar con ellos, para que vieran, hermanos, para que aprendieran. Jesús les estaba dando el ejemplo. Y estas cosas están escritas, dice Juan, para nuestra enseñanza, hermanos, para nosotros.
Vaya ahora ahí, por favor, a Mateo 14. Mateo capítulo 14, hermanos, por favor. Versículo 23. Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí toda una tarde, hermanos. Esto sucedió después de haber comido, después de tomar los alimentos. No sé a qué hora serían, hermanos, pero después de tomar los alimentos, él se fue al monte para orar. Y ahí estuvo, sus apóstoles se fueron, se adelantaron en el camino, la gente fue despedida, se quedó solo, pero se apartó a un lugar aparte y ahí oró. Y pasó la tarde, hermanos, hasta que llegó la noche, prácticamente estuvo en oración. ¿Por qué Jesús oraba, hermanos, si él era Dios también? Marcos, vaya ahí a Marcos, por favor, capítulo 1. Dice la escritura en el versículo, Marcos 1:35, por favor. 1:35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía ahí, hermanos? Oraba. Él sabía que no iba a tener tiempo en el día. Aquí él llega, hermanos, ahí a la casa de la suegra del apóstol Pedro. Y cuando él llega, tan pronto habían llegado, tan pronto habían entrado a la casa, ya estaban rodeados de una multitud de gente que venía, hermanos, con enfermos, con necesidades, para que Jesús los atendiera. Y los atendió, pero ya llegada la noche, hermanos, descansó. Así que al otro día le iba a pasar lo mismo. La gente iba a estar ahí antes de que el sol saliera. Así que él se levantó muy de mañana, muy temprano, y se fue a un lugar aparte. La Biblia dice estaba muy oscuro, porque él sabía que no iba a tener tiempo durante el día, hermanos. Así que fue a orar. ¿Por qué oraba nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Porque quería enseñarnos que la oración es importante y no importa cuán fiel somos o no, hermanos, tenemos que aprender a orar. Nos enseñó que era necesario. Mateo capítulo 26, versículo 41, un texto que probablemente conocen, y dice ahí, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Eso nos enseña que la oración es necesidad, hermanos, es necesaria en la vida del creyente. Si no oramos, entonces, hermanos, nuestra carne se fortalece. Es débil para mantenerse, para resistir las tentaciones. No podremos resistir las tentaciones, hermanos, seremos vencidos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Cuando oramos, hermanos, vamos a cambiar. Cuando oramos, vamos a dejar que Dios comience a tomar control de nuestra persona, de nuestro carácter, de nuestro ser. Cuando oramos, cuando dejamos que Dios, hermanos, obre en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero de otra manera, hermanos, no es así. Por eso tenemos el mandamiento. Jesús dice, otra vez os digo, regrese ahí, por favor, hermanos, en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Si lo tiene, versículo 19, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, dos de vosotros, ahora aquí, hermanos, Jesucristo ya no está hablando de la oración personal. Ahora aquí Jesucristo ya no está hablando de ese tiempo que debes apartar allá diariamente en tu casa, en tu trabajo, o en tu vida, donde quiera que estés. Debes hacerlo como lo hacía Jesucristo, donde él se apartaba en lugares solos, o se levantaba de madrugada, o oraba en la noche porque en el día no iba a tener tiempo. Hermanos, esa no se refiere ahora a ese tipo de oración, sino a la oración eclesiástica, es decir, a la oración en conjunto, a la oración en la iglesia. Porque el contexto en el que lo escribe, hermanos, son instrucciones para aplicar a la iglesia, en la iglesia. Y por eso dice, si dos de vosotros, porque es en la iglesia donde nos reunimos, donde nos congregamos, donde estamos dos o más congregados. Al final, en el versículo 20, lo dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo, en medio de ellos.
¿De qué está hablando Jesucristo, hermanos? De la iglesia. Aquí ya no es una oración personal, es una oración como iglesia. Ahora dice ahí, hermanos, y esto dice en el versículo 19, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. La palabra, me puse a estudiar, hermanos, las palabras griegas que componen este texto. Y la palabra griega que se utiliza para ponerse de acuerdo, para estas palabras que Jesucristo utiliza, es la palabra sumponeo o sumponía, que significa, hermanos, concierto de instrumentos. Concierto de instrumentos. Ahora yo me preguntaba, bueno, ¿qué tiene que ver un concierto de instrumentos con reunirnos para orar? Pero al analizar las demás palabras me doy cuenta, hermanos, de que está hablando de un grupo de personas que se han reunido para elevar sus oraciones a Dios, que con anticipación se han puesto de acuerdo en alguna petición específica por la cual van a orar, y entonces están congregados y uno se levanta y uno comienza a elevar su oración por esa petición específica, y todos los demás que están congregados ahí junto con él están orando, están asintiendo, están de acuerdo, hermanos. No es que todos están orando al mismo tiempo, sino que uno está elevando la oración delante de Dios y los demás están apoyando esa oración, como Jesucristo nos ha enseñado con el amén, con el así sea. Sí me doy a entender, hermanos, lo que estamos diciendo. No todos orando al mismo tiempo, porque aquí es donde caen en el error los pentecostales, ¿verdad? Donde uno por acá grita, otro por allá se revuelca, otro por allá clama y glorifica a Dios. Y bueno, y hay un desbarajuste, un relajo dentro de la iglesia. No, hermanos, lo que nos enseña aquí es algo ordenado, porque Dios es un Dios de orden, en donde uno ora y los demás apoyan esa oración. Pero todos están de acuerdo. Por eso, hermanos, se utiliza esta palabra donde significa concierto de instrumentos, una nota armoniosa. Los instrumentos, hermanos, tienen que estar afinados en el mismo tono, ¿verdad? Para que puedan oírse bien. De otra manera se distorsiona el sonido y escuchamos algo que en vez de deleitarnos, algo que en vez de gustarnos, hermanos, nos molesta. ¿Por qué? Porque los instrumentos no están afinados. Y cuando la música no suena bien, ¿a poco te agrada escuchar esa música? Hermanos, esa es la oración eclesiástica. Esa es la oración, hermanos, bíblica. Esa es la oración en la iglesia. Entonces, ahora Jesucristo dice, sigue diciendo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca, vea lo que dice ahora, acerca de cualquiera cosa. ¿Qué encierra la palabra cualquiera, hermanos? La palabra cualquiera cosa indica todo. Todo. Ahora déjeme decirle esto, porque para algunos ya se les prendió el foco, ¿verdad? Dicen, y si me pongo de acuerdo con mi hermano, mi hermana o alguien más, y voy a orar ahora sí para que Dios me dé el número de lotería correcto. Porque dice cualquier cosa, ¿no? Hay tantos listos y abusados, ¿verdad? Cualquiera cosa, hermanos. Y sobre esto es otro tema, porque tendríamos que ir a otros pasajes y checar, ¿verdad? Lo que dice, por ejemplo, allá en Primera de Juan, capítulo 4, capítulo 5, que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos y podemos pedir si hemos guardado sus mandamientos también y hacemos las cosas que son agradables a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando checamos todo esto, nos damos cuenta que no es cualquier cosa, como nosotros lo pensamos. Es cualquier cosa según la voluntad de Cristo. Es cualquier cosa según la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, hermanos, si estamos en lo correcto, no vamos a pedir cosas superfluas. Cosas, hermanos, que no tienen nada que ver con
con la cuestión, ¿verdad?, espiritual. Y ahorita vamos a ver algunas otras cosas. Vamos a pedir, hermanos, según la voluntad de Dios, según la voluntad de Cristo, porque cuando tú estás en armonía, en comunión con Cristo, en comunión con Dios, hermanos, entonces vas a pedir lo que está dentro de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo, hermano? La voluntad de Dios. ¿Cuál es? ¿Quién dijo? La voluntad de Dios, hermanos, es que todo el mundo se salve. Todo el mundo sea salvo. Claro, de ahí se desprenden otras cosas, ¿verdad? Pero esa es la principal, esa fue su gran comisión, hermanos, antes de partir. Esa fue su última voluntad, hermanos. Que el mundo conociera la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí no podemos, hermanos, de ahí podemos nosotros desprender lo demás, pero no podemos ir a otra cosa. Como primer lugar, hermanos. Claro, que Dios sea glorificado, que Él reciba la honra y la gloria, ¿verdad? Que hagamos su voluntad, que seamos obedientes y otras muchas cosas. Pero su principal voluntad es, hermanos, a lo que vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando oramos, hermanos, por cualquier cosa que está dentro de la voluntad, dice el texto ahí, hermanos, les será hecho. Les será hecho. Ahora, hermanos, miren, si nosotros nos juntáramos de verdad, como dice el pasaje, y oráramos por la salvación de nuestro fraccionamiento, hermanos, ¿ustedes creen que no podríamos lograrlo? Aquí es donde entra la fe, hermanos. Aquí es donde entra la fe y la obediencia también. Porque Él nos está mandando, hermanos, reunirnos, tener un culto de oración, en el cual no uno, no dos, hermanos, sino todos nosotros deberíamos buscar el tiempo, la manera y la forma para estar, hermanos, en su casa de oración. Porque eso es precisamente lo que Dios quiere, vernos, hermanos, unidos en un mismo sentir. Y miren el segundo punto. Primero dijimos, porque es un mandamiento que Jesús nos ha dado y Él nos ha enseñado también con su ejemplo. El segundo, hermanos, es porque lo vemos en la historia de la iglesia que Jesús estableció. Vemos esto cumpliéndose en la historia de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo estableció. Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, hermanos. Si lo tienen, vayan al versículo 14. Dice la escritura, hermanos, ahí, todos estos. Y el contexto nos da la lista de quienes estaban ahí. Ahora, todos estos que estaban reunidos ahí, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, ¿qué dice? Como 120 en número. Nuestro Señor Jesucristo acababa de partir, hermanos. Acababa de elevarse a los cielos, a la presencia del Padre, y los apóstoles se habían quedado. Y Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa. Ellos fueron, hermanos, a Jerusalén, estuvieron ahí, acostumbraban reunirse en un lugar llamado el aposento alto. Bueno, ahí estaban. ¿Quiénes estaban? Todos los que se mencionan ahí en el versículo 13. Todos los discípulos de Cristo, hermanos, más las mujeres, más la familia de nuestro Señor Jesucristo, los hermanos y la madre de Jesús. Ahí estaban todos reunidos. El número era como 120 hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué dice el pasaje en el versículo 14? ¿Qué hacían estos hermanos reunidos ahí? A ver, lean el pasaje, por favor, todos, dice. Todos estos perseveraban unánimes y ruego. ¿Qué hacían estos 120 reunidos ahí? Estaban, dice, perseverando en oración. Estaban orando, hermanos. ¿Quiénes estaban reunidos ahí? Pedro nada más. No, estaban todos, hermanos.
ya reunidos ahí, obedeciendo de inmediato, hermanos, lo que Cristo les había enseñado. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo para pedir por cualquiera cosa, les será dado, les será hecho. Aquí estaban ahora ellos orando, hermanos. Aquí estaban ahora ellos reunidos, cumpliendo de inmediatamente este mandamiento. Ahora vaya al capítulo 4. Bueno, antes de ir al capítulo 4, no, luego regresamos mejor. Vamos al capítulo 4. Luego regresamos para no adelantarme. Capítulo 4, versículo 23. Vean lo que dice ahí el versículo 23 y 24. Y puestos en libertad. Aquí Juan, hermanos, y el apóstol Pedro habían sido apresados por hacer un milagro allá en el templo. Pero después de haberlos amenazado, haberlos amedrentado, haberles castigado también, los dejaron en libertad. Dice el 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Vinieron a los suyos, no a su familia, a la familia cristiana, a los hermanos, a la iglesia. Versículo 24, léanlo por favor. Bien, hermanos, entonces llega Pedro, llega Juan, ¿y quiénes estaban reunidos ahí? Pues la iglesia, hermanos. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué hicieron cuando escucharon las noticias? De inmediato, hermanos, se pusieron a orar y sabemos su oración y lo que sucedió. 14 años después, vaya a capítulo 12, por favor. Capítulo 12, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ahora lea lo siguiente, dice. ¿Qué hacía la iglesia mientras Pedro estaba en la cárcel, hermanos? Ahora, ¿quiénes oraban ahí? La iglesia. Pedro había sido apresado porque Santiago había sido muerto y la gente pues le había gustado. Herodes, hermanos, ahora toma a Pedro para hacer lo mismo y matarlo también. Pero mientras Pedro estaba custodiado, no solamente encerrado, encarcelado, sino que tenía ahí hombres, hermanos, junto a él que lo estaban custodiando, la iglesia, toda la congregación reunidos, hermanos, dice, hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por el apóstol Pedro. Y estamos hablando, hermanos, lea la Biblia y saque las cuentas para que vea cuántos años después sucedió esto. ¿Qué me enseña esto a mí, hermanos? Que la historia de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo estableció, hermanos, avanzó sobre sus rodillas. Que la iglesia de Jerusalén, hermanos, aprendió la lección y tenían un culto de oración donde ellos venían, hermanos, y oraban para que las cosas sucedieran y sucedieron. Vea los resultados. ¿Por qué debemos nosotros tener un culto de oración en la semana, hermanos? Porque por los resultados que Dios nos puede dar. Regresemos ahora sí ahí al libro de los Hechos, capítulo 2. Capítulo 2, hermanos, por favor, versículo 41. Dice la Escritura, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora mire, no estoy sacando esto de contexto. Los apóstoles estaban reunidos allá en Hechos capítulo 1, versículo 14. Y luego en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Hermanos, ¿cuándo? ¿En qué día Cristo ascendió a los cielos? ¿En qué día después de su muerte y resurrección? No. ¿Cuántos? 40 días después. 40 días después de que Cristo ascendió a los cielos,
después de que Cristo resucitó, hermanos, perdón, Jesús ascendió a los cielos. Inmediatamente, hermanos, después de que Jesús asciende a los cielos, vemos a los apóstoles reunidos orando. Ahora en el capítulo 2, dice el versículo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Ellos ya habían pasado más de una semana, 10 días, y ellos seguían reunidos. No que estuvieran reunidos permanentemente, sino que tenían tiempo de reunirse. Había un día, quizá todos los días, hermanos, pero ellos estaban ahí. A tal hora, tal día, ahí estaban reunidos. Así que cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés significa 50. Hablamos de 10 días después de que Cristo ascendió a los cielos. Hermanos, ellos todavía siguen reuniéndose. ¿Qué sucedió? Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lea el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuánta falta nos hace a nosotros la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuánta falta? Porque es la llenura del Espíritu Santo lo que va a producir los frutos de Gálatas, capítulo 5. Los frutos del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué no tenemos los frutos del Espíritu Santo? Porque no tenemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué no tenemos la llenura del Espíritu Santo? Porque no practicamos la oración colectiva. No practicamos la oración colectiva. La oración eclesiástica, bíblica, hermanos. En ese contexto, hermanos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pedro se levantan los demás apóstoles también. Y Pedro predica un tremendo mensaje, hermanos. Que ahora sí, dice el 41, los que recibieron su palabra ese mismo día fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cómo? Cuando la iglesia ora, hermanos, la iglesia va a crecer. Cuando la iglesia se congregue, hermanos, para orar de verdad, Dios va a mover las cosas, hermanos. Dios va a traer a las multitudes hacia sí mismo. Dios va, hermanos, a hacer que el evangelio fluya. Pero es cuando nosotros vamos a practicar la oración, cuando no nos interesa, hermanos, con razón estamos como estamos, en base a esfuerzo y trabajo logramos lo que logramos, pero no es Dios quien bendice la obra, hermanos. No es Dios, somos nosotros. Y luego podemos leer ahí cómo el pueblo, hermanos, después de que Pedro y los demás apóstoles y los demás discípulos estaban escondidos, llenos de miedo, llenos de temor. Ahora las cosas se invierten, hermanos, y ellos empiezan a brillar, y es la gente que está alrededor los que empiezan a llenarse de temor. Y esta iglesia causó un impacto, hermanos, tremendo en esta ciudad, porque se entregaron a la oración colectiva, hermanos, porque oraron en el culto de oración. Pero algunos están tan cansados que prefieren dormir. Algunos están tan agotados, ¿verdad? Algunos están tan comprometidos en sus deudas que gastar 20 pesos o 30 o 40 pesos para venir, hermanos, no es necesario. ¿Y sabe qué estamos haciendo? No estamos permitiendo que el poder de Dios se muestre a través de nosotros. El culto de oración es importante porque la iglesia, hermanos, avanzó cuando practicó la oración. Hechos capítulo 4, vea lo que dice también ahí. En Hechos capítulo 4, versículo 24, el 23 dice, puestos en libertad, los apóstoles cuando fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos, les contaron lo que habían dicho. Versículo 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Esto significa que se pusieron a orar en ese momento, y tenemos registrada la oración que hicieron ellos.
Y luego al final, hermanos, en el versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, terminan en la oración en el verso 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 30, léanlo con nosotros. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí, hermanos, vemos una vez más ahora, otra vez, después de esta reunión colectiva, hermanos, en donde oran a Dios por este problema que se presenta de la persecución a los creyentes, hermanos, después de terminar de orar, fueron todos llenos, dice la Escritura, del Espíritu Santo. ¿Por qué no somos llenos del Espíritu Santo, hermanos? Y no producimos, no se produce en nosotros los frutos del Espíritu, porque no practicamos y no le damos importancia al culto de oración, hermanos, en la semana. ¿Cuáles son los resultados? Ahí en el versículo 32 al 37 vemos, hermanos, los resultados. Versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿De qué nos habla esto? De unidad, de generosidad. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué son los resultados, hermanos? Crecimiento, unidad, generosidad, hermanos, incluso prosperidad también. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Darle importancia al culto de oración. Cuando no entendemos, hermanos, lo que Cristo estaba diciendo en Mateo capítulo 18, versículo 19, hermanos, con razón tenemos en menos el culto de oración. Y no es que yo los quiera tener aquí, hermanos. Cuando yo tengo uno, yo predico como si tuviera los 10 que vienen. No es que esté usted aquí o no, sino porque Dios nos está mandando. Sino porque Cristo nos está mandando, hermanos, a tener tiempo de oración. Oración colectiva. Oración, hermanos, en la congregación. Por eso Él dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquiera cosa que pidieren, les será hecho. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, es decir, la iglesia, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero esto no va a suceder, hermanos, si nosotros no aprendemos a darle importancia al culto de oración. Así que yo le animo que este sea un propósito del siguiente año. Que busque usted contribuir al culto de oración. Porque cuando usted haga eso, la iglesia va a ser bendecida. La iglesia va a ser prosperada. Y la iglesia somos todos nosotros.